Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí conmigo, acompañándome nuevamente en Ábrele el Oxígeno, donde vamos a platicar de lo último que haya sucedido en la política nacional. Miren, el día de hoy, Gustavo Petro, de Colombia, decidió cumplir con la constitución de su país. Dejó la presidencia de Colombia, conforme a la constitución, sin quedarse en el poder, sin llamar a un golpe de Estado, sin amenazar con un regreso forzoso. La salida de Petro marcó el fin del primer gobierno de izquierda en la historia moderna de aquel país y el inicio del mandato de Abelardo de la Espriella, abogado que tiene una orientación derechista, uno conocido como el Tigre, que ganó por un margen muy estrecho en la segunda vuelta hace tan solo un par de meses, eh, pues es el que se queda ahí. La transición realmente sí fue tensa, estuvo polarizada, estuvo cargada de retórica, pero se cumplió. Lo que las instituciones mandaban se cumplió. Javier Milei, el presidente de Argentina, participó activamente en el apoyo al nuevo mandatario y asistió a la toma de posesión. Hoy al mediodía, Gustavo Petro abandonó la Casa de Nariño, en Bogotá. Fue en un acto solemne en la plazoleta de armas, acompañado de los miembros de su gabinete, de sus hijos Antonella y Nicolás. El batallón Guardia Presidencial formó una calle de honor. Petro salió vestido de blanco, dirigió unas últimas palabras en las que recordó las críticas de la oposición sobre su permanencia en el cargo. Él recordó que alguien le dijo que se había afirmado que él se iba a quedar en el edificio, dice, y no, aquí cumplo. Lo dije desde un principio, el mandato popular se respeta y hasta aquí llegan los 11 millones y medio que decidieron votar por mí como mayoría nacional. Añadió ahí un pequeño mensaje de despedida a los soldados a Colombia, dijo hasta siempre, libertad y vida, viva Colombia, libre, bla, 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 ya saben, ¿no? Petro había confirmado reiteradamente desde junio y julio que iba a entregar el poder el día de hoy. A la medianoche del día 6 insistió en que era demócrata, que respetaba la Constitución, en cuya elaboración participó como exmilitante del M-19, y aunque adelantó un acto de despedida simbólica el 20 de julio, con convocatorias a movilizaciones en defensa de las reformas sociales, el traspaso constitucional del día de hoy se realizó en la fecha prevista sin problemas. No hubo ocupación de la Casa de Nariño, no hubo ninguna negativa a entregar el mandato. El proceso de transición se complicó en algún momento. En la práctica se suspendió por las diferencias, pero el poder se transfirió. Hubo acusaciones de fraude, de resistencia. Queda el fantasma del golpe de Estado que tanto ha mencionado Petro, los posts más recientes que ha puesto en X. Después de la segunda vuelta en la que de la Espriella obtuvo pues, casi 13 millones de votos, con una superando por que 250,000 más o menos a su opositor, al izquierdista. Petro cuestionó la legitimidad del resultado, dijo que no reconocía de la Espriella como ganador, que el verdadero presidente, según la voluntad popular, era Cepeda y que había existido un fraude mediante la manipulación de un software electoral desde el exterior. Y había mencionado empresas de Estados Unidos, empresas israelíes también. Dijo que iba a presentar pruebas ante la justicia para una demanda de nulidad, pero pues no las entregó. La neta es que no tenía nada. No hubo nada que alterara el escrutinio que se había hecho oficialmente. De la Espriella y algunos otros sectores de la oposición acusaron a Petro de preparar un golpe de Estado al desconocer los resultados, al convocar a esta resistencia. Petro negó cualquier intento de quedarse ahí. Dice, me piden cosas que serían inconstitucionales como permanecer. Dice, no lo voy a hacer porque el mandato popular que se me otorgó tiene un final y soy un demócrata. Dijo que no iban a utilizar las armas, llamó a protestas pacíficas a la defensa de las reformas. No hubo ninguna orden a las Fuerzas Armadas para retener el poder, no hubo ninguna amenaza explícita tampoco para regresar por la fuerza. El ministro de Defensa descartó los rumores de golpe de Estado, afirmó que la transición se iba a hacer dentro del marco de la Constitución y de esta manera Petro pasó a la oposición. Mencionó planes de vacaciones, una reconstrucción personal, indicó que no creía volver a ser candidato, pero sus posts más recientes, incluso el del día de hoy, en plena jornada de la toma de posesión, dejan ver
Una retórica típica de la izquierda que combina el victimismo, la deslegitimación, la polarización de la sociedad, incluso después de haber salido formalmente del cargo. En uno de los mensajes más difundidos de él mismo describió que me dijeron que me iba a quedar en Casa Nariña, que iba a cerrar el Congreso de la República, y ahora dejé esa casa y quien ha cerrado el Congreso de la República es otro y no hay presidente para entregarle el mando. Pues ya saben, ¿no? Una afirmación que es falsa, porque pues, todo se llevó de acuerdo a cómo estaba planeado. Se le impuso la banda presidencial, el nuevo mandatario asumió el poder. Presentar la ausencia de un acto protocolar tradicional en Bogotá, como no hay presidente y Congreso cerrado por otro, lo que está haciendo es distorsionar la realidad de las instituciones. Siembra dudas que son innecesarias sobre la continuidad democrática, precisamente cuando el traspaso ya se había consumado. Pero pues es un discurso de izquierda, típico de esta gente que culpan de todo a todo menos a ellos. Un ejemplo clásico de la derrota ilegítima, de una estrategia que tantas izquierdas latinoamericanas han utilizado para acabar con la confianza de los ciudadanos en las instituciones cuando pierden. Saludos, Andrés Manuel. En otros posts del día de hoy atacó directamente a la ceremonia, a los invitados, sobre el doctorado honoris causa que le otorgaron en la Universidad de Santiago de Cali. Petro escribió, dijo, con todo respeto con la Universidad de Cali, no se puede dar títulos de doctorado a cómplices de genocidas, hablando de Espriella, ¿no? La Universidad Santiago de Cali le dio un doctorado a quien toda esta gente ve como ignorante fascista, que muera la inteligencia. Oh, doctorado al fascismo. Es típico discurso de izquierda. Acusaciones que están dirigidas principalmente contra Milei, contra el entorno del acto, que carecen de matices, de pruebas concretas de algo que haya ocurrido, y convierten una diferencia ideológica en una descalificación moral. El lenguaje de genocidio o de fascismo aplicado de manera indiscriminada termina por trivializar los conceptos históricos tan graves como los que está mencionando. Alimenta la polarización que el propio Petro dijo que quería evitar. Debe haber estado otra vez alcoholizado. Yo qué carajo sé qué es lo que se metía ese señor, porque pues siempre daba la impresión de que algo tenía. Cuando se avienta un mensaje que dicen que comenzó la democracia y lo hace con un tono irónico, pues está tratando de reforzar la narrativa de que el nuevo gobierno es ilegítimo desde su origen. Estos posts que se publicaron el mismo día de hoy, ya cuando Petro se había salido de la casa de Nariño, muestran una continuidad con su estilo. Estas acusaciones graves del fraude estructural, electoral, el software israelí que había reemplazado hasta 1.8 millones de votos según él, el regreso del virreinato español, pero pues no hay nada de evidencia, no hay nada que haya alterado los resultados oficiales, nada más su negativa a aceptar el veredicto de las urnas. Igual que cualquier izquierdista en cualquier país de América Latina. Saludos, Andrés Manuel, otra vez. Y siempre con el discurso de que no, yo respeto el mandato del pueblo, pero pues lo último que hacen es respetarlo. La retórica de Petro fue muy dura, fue polarizante otra vez. Intentó hablar de una pérdida de soberanía, de un segundo grito de independencia. Ese señor se había quedado en el avión bien gacho, la verdad, pero la verdad es que el presidente saliente se fue y pues esto que estamos viendo es el uso sistemático de una deslegitimación desde las redes sociales que quiere acabar con la misma democracia que dice defender. La toma de posesión de Abelardo se llevó en Santiago de Cali, no en Bogotá ni en el Capitolio. Fue una ruptura deliberada con lo que estaba establecido desde hace más de un siglo de tradición, justificada por el nuevo presidente como una señal de descentralización, de atención a las regiones afectadas por la violencia. Todo el Congreso se tuvo que trasladar, el presidente del Congreso tomó el juramento de la Espriella. Dice el juramento, muy interesante el juramento, porque dice: juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Algo que pues todo indica que no está haciendo el expresidente. Se le impuso la banda presidencial y José Manuel Restrepo asumió como vicepresidente. Así
Estuvo también presente el rey Felipe VI de España, hubo otros jefes de Estado latinoamericanos, incluidos Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, José Antonio Cast de Chile, entre algunos otros. Había delegaciones de Estados Unidos, de Europa, incluso el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que últimamente no ha sido tan querido dentro de la asociación. Petro obviamente no fue. Después de la ceremonia de la Espriella se dirigió al batallón Pichincha, en donde ordenó a las fuerzas militares y policiales el combate definitivo en contra de los criminales, del narcoterrorismo, prometiendo garantías jurídicas a los uniformados, anunciando el inicio de la recuperación del orden. La agenda de este señor incluye el fin de las negociaciones con los grupos armados, una ruptura con la paz total, dijo Petro, ¿no? A eso se refería. Porque Petro dice que estaba negociando con los criminales, igual que la estúpida que tenemos gobernando aquí en México, que en lugares como la Sierra de Guerrero vamos a negociar con los criminales, a ver cómo dejan de portarse mal, güey. Es una tremenda pendejadota eso. Anunció de la Espriella la construcción de megacárceles, la reducción del tamaño del Estado, la reactivación del sector petrolero y gasífero, el acercamiento con Estados Unidos, con la administración Trump, así como restablecer las relaciones con Israel. Una jornada que transcurrió el día de hoy allí en Colombia con un muy fuerte dispositivo de seguridad. Había más de 11,000 efectivos ante los riesgos de ataques en una zona que es muy sensible, por cierto, pero no se reportaron incidentes mayores que alteraran el acto. La relación con Javier Milei apoyó abiertamente de la Espriella durante la campaña, porque coinciden todos ellos en la necesidad de que haya una mayor libertad económica, seguridad, cero tolerancia al crimen organizado. Milei asistió a la toma de posesión, tuvo ahí una reunión previa con de la Espriella. Petro, por su parte, antes había acusado a Milei de intentar influir en las elecciones colombianas para destruir el progresismo. Puras pinches idioteces. Dijo que había dinero, que había vínculos con otros actores políticos. Y el día de hoy todavía alcanzó a lanzar Milei es un cómplice de los genocidas. Ay, güey, pinches víctimas, güey, siempre. La presencia de Milei simbolizó el alineamiento de esta nueva derecha regional frente al ciclo de gobiernos de izquierda que había dominado una gran parte de América Latina en la última década. Y pues bueno, creo que teníamos que mencionar este tema el día de hoy, porque lo que ocurrió en Colombia ilustra un patrón muy recurrente de las izquierdas latinoamericanas que actuales, de las contemporáneas. Estas corrientes que a menudo están envueltas en su discurso de justicia social, que alguien me explique qué chingados es la justicia social. Hablan mucho de soberanía, hablan de pueblos. Lo que hacen es que tienden a darle mucha importancia a polarizar ideológicamente a la población. Tienden a comprar a sus votantes y tienden a conservar o acaparar el control institucional sobre la generación de prosperidad que se sienta en los bolsillos de la gente, que lo captemos todos, que todos sintamos que está todo mejor. La seguridad de los ciudadanos, el fortalecimiento de las instituciones imparciales, todo queda subordinado a la ideología de estos imbéciles. Obviamente que el resultado siempre es el deterioro económico, el aumento de la violencia, incluso la terminación real de la democracia como la conocemos. Y siempre cuando los resultados no les favorecen a su proyecto, ¿no? En Venezuela el chavismo, el madurismo, transformó a un país que era rico en petróleo, lo dejó como una economía colapsada, con hiperinflación, con una emigración masiva. Más de 8 millones de venezolanos, o 7 millones de venezolanos, casi 8, salieron de Venezuela por la crisis económica, por la represión de las personas que se oponían al gobierno, que incluía asesinatos de algunos líderes. En Nicaragua, el mismo sandinismo de Ortega Murillo pasó de la revolución a un autoritarismo familiar que ha encarcelado a los opositores, ha cerrado espacios cívicos, ha corrido a los sacerdotes. Cualquier religión no los permite, bueno, particularmente a los católicos. Cuba, por ejemplo, tiene un modelo de escasez crónica. Nunca tienen alimentos, nunca tienen suficiente para comer.
tienen un control político después de décadas de discurso antiimperialista y siguen insistiendo en que los malos son los otros, no son ellos. En Bolivia, el partido de Evo Morales, sus sucesores, combinaron la redistribución de las cosas con una debilidad institucional, con muchas tentaciones a la reelección indefinida. En Argentina, antes de Milei, los ciclos kirchneristas dejaron una herencia de inflación sumamente elevada, controles cambiarios, el estancamiento que el propio Milei heredó y que está revirtiendo con unas reformas de mercado. Y nada de esto son ataques de la derecha, son datos del desempeño, de la pobreza, de la migración, indicadores de libertad económica, de calidad de las instituciones. Y todo esto contrasta con las promesas de emancipación con las que llegan estas gentes de izquierda. El gobierno de Petro en Colombia reprodujo muchos de estos rasgos. La paz total, de la que hablaba él, no logró desactivar de manera sostenible a los grupos armados, igual que no lo ha logrado Claudia Sheinbaum con su política de abrazos y no balazos, que es casi la misma chingadera. En muchas regiones la violencia, el control territorial de las disidencias, de las bandas criminales, son más fuertes incluso que el gobierno mismo, como en México, en el 75% del territorio nacional. Las reformas que querían poner en salud, pensiones, trabajo, se enfrentaron con los obstáculos legislativos, técnicos, y lo único que hizo fue generar una incertidumbre fiscal que afectó a la población. La polarización de la sociedad se intensificó. El discurso siempre fue el de ellos o nosotros, chairos contra fifís, el equivalente. Las acusaciones de fraude sin pruebas al final del mandato, unas que repitió después de la toma de posesión de la Espriella, recuerdan las mismas tácticas que se han visto en México, en donde la derrota electoral siempre es ilegítima por definición, donde nunca reconocen que perdieron, aunque hayan perdido chingoscientos mil a cero. Petro respetó el calendario. Un mérito, la verdad, y se lo tengo que reconocer, que lo diferencia de casos más autoritarios que se han vivido. Pero lo que está dejando es una sociedad más dividida, un traspaso de mando cargado de desconfianza. Y el electorado colombiano, con este margen tan estrecho, pues aunque sean poquitos, decidieron cambiar hacia las políticas de orden, reducción del Estado. Señal de que ya estaban cansados de un proyecto como el de Petro a tan solo 4 años del gobierno de Petro. México, con Claudia Sheinbaum siendo sucesora de Andrés Manuel López Obrador, está haciendo exactamente lo mismo porque está continuando el mismo modelo. La Cuarta Transformación está privilegiando programas sociales que están focalizados en una población poco estudiada y mantienen un discurso de transformación moral del país, pero fallan de la manera más estrepitosa en seguridad, en crecimiento económico, calidad de las instituciones. La violencia de los cárteles en México sigue siendo un drama nacional porque tenemos homicidio, extorsión, el control de los territorios, que no se ha revertido, no se ha podido combatir o no se ha querido combatir. La militarización de la seguridad pública, como la Guardia Nacional, no ha producido la paz prometida. Pues ahí tenemos los casos de Michoacán, de Sinaloa, donde han mandado, ¿cuántas veces nos han dicho que han hecho un plan Michoacán, un plan Sinaloa, y vamos a mandar más militares, y vamos a mandar más esto? Y los problemas siguen, y siguen de manera que incluso los mismos militares dicen, no, pues que nosotros no podemos hacer nada hasta que no se detengan los criminales, hasta que ellos decidan hacerlo. En lo económico, el estancamiento que estamos viviendo, la dependencia de las remesas que llegan de Estados Unidos, la relación tan complicada y que se está complicando más de manera intencional con Estados Unidos, las debilidades en la inversión privada a largo plazo, pues nada de esto habla de soberanía, no nos dejan pensar en la soberanía. La debilidad del Estado de Derecho que se puede ver en los ataques a los organismos autónomos, la concentración del poder de Claudia Sheinbaum en el poder ejecutivo, la narrativa que descalifica cualquier crítica como conservadora, como fifí, como neoliberal. Todo esto debilita los contrapesos para cualquier democracia que queramos que funcione. Sheinbaum y el proyecto de la Cuarta Transformación le han fallado a las poblaciones más vulnerables, precisamente en aquello que el discurso promete proteger: libertad, seguridad, oportunidades de movilidad social y un entorno que sea previsible.
Las familias en las zonas de alta violencia del país no pueden esperar ninguna transformación mientras que el monopolio de la fuerza del Estado sigue fragmentado en todo el país. Los jóvenes que se tienen que ir de aquí, que están enfrentando la escasez de trabajos, no están encontrando en el clientelismo de los programas una solución a sus niveles de vida. México tiene un tamaño muy grande, un potencial todavía mayor. México merecía una agenda todavía que estuviera más centrada en reglas claras, en el combate efectivo al crimen organizado, un crecimiento inclusivo basado en productividad, no en esta estupidez de la perpetuación de un relato de víctimas, de enemigos internos. El patrón latinoamericano de la izquierda populista en México es reconocible porque se llega al poder con la movilización, con los resentimientos que son legítimos, pero con odio, porque te hablan de desigualdad, de una exclusión histórica, que los que trabajan te deben porque tú nada más te alcanza para salirte a comprar 20 caguamas los fines de semana, y luego llegan y concentran el poder, debilitan la neutralidad de las instituciones, hablan de un relato ficticio de resultados que nunca puedes revisar o que nunca puedes ver, pero cuando llega la derrota electoral, entonces otra vez se tiran al piso para que los levantes y les digas, no, por favor, ganen de nuevo, porque mira, pobrecito, qué jodido estás. Nada más te alcanzaste a robar algunos cientos de miles de millones de dólares en tu último sexenio, entonces déjame ponerte de nuevo en el poder. Empiezan a cuestionar la legitimidad del adversario con post, acusaciones de fraude, descalificaciones morales. Un ejemplo que tenemos que tomar de Colombia y que tenemos que saber que sí es posible, es que Colombia, las instituciones de Colombia, pueden contener ese impulso, esa estupidez, si realmente lo quisieran. Durante la transición, cuando Petro llegó a decir que no iba a permitir que tomara el poder de la Espriella, el secretario de la Defensa fue muy claro y en una rueda de prensa dijo, aquí se va a cumplir con la Constitución, diga el presidente lo que diga. Y pum, asunto arreglado. El señor ya no volvió a decir nada. Petro se fue, de la Espriella se quedó, Milei estuvo presente, Felipe VI estuvo presente. Va a haber un realineamiento en las Américas otra vez, que se ha estado moviendo. Este péndulo que antes estaba cargado hacia la izquierda en América Latina se está yendo hacia la derecha. Ya quedamos pocos países izquierdistas pintados de rojo en el mapa. Y el problema no es que estemos pintados de un color o de otro. El problema es que tenemos que exigirle al gobierno, de la orientación que sea, que haya resultados en seguridad, que haya realmente prosperidad, que se respeten las reglas del juego democrático. Las poblaciones latinoamericanas, los mexicanos, necesitamos que los ciclos de polarización no existan, que las promesas incumplidas se cumplan. Colombia fue una demostración de que el mandato popular tiene fecha de caducidad y que esa fecha se puede respetar a pesar de la retórica que insiste en negarlo. Y en México lo niegan todos los días desde Palacio Nacional.